Arratsaldeon, Ongi Etorri, bienvenidos a esta nueva actividad de Raíces de Europa. Muchas gracias por estar aquí en un local que utilizamos menos, pero que nos hace muchísima ilusión también, ¿no? Estar en la Casa de la Cultura y con un tema que para nosotros pues es especialmente bonito, para Raíces de Europa es especialmente bonito porque nos vamos a acercar, siempre nos acercamos de un modo explícito, pero aquí de un modo un poquito más ordenado, vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia de Europa, pero no queremos hacer una historia de Europa, ni tenemos tiempo para hacer una historia de Europa cronológica y la historia de Europa está llena de enfrentamientos, llena de guerras, y lo que queremos en esta historia de Europa es sobre todo profundizar en algunas aportaciones especialmente valiosas de momentos especialmente representativos de nuestra historia que han dejado una huella profunda, una huella viva que todavía hoy no solo la percibimos, sino que en cierta medida vivimos de ella y nos afecta profundamente. Y de ese modo vamos a ir recorriendo ahora con 4 sesiones. Vamos a empezar por un periodo especialmente sobresaliente, como es la antigüedad griega y romana. Luego continuaremos con un momento también que perdura, un momento de enorme trascendencia para Europa, que es la aparición del cristianismo. Luego nos acercaremos a otro momento singular en la historia de Europa, que es tras la caída del mundo antiguo y la aparición de nuevos pueblos, de nuevas gentes, una nueva savia, también un momento duro, que es la llegada de todos los pueblos bárbaros. Estoy viendo aquí a un italiano, no un pueblo bárbaro, no un bárbaro, sino un italiano, ¿no? Y entonces pues llegan pueblos distintos, ¿no? a los pueblos que tienen esa raíz griega y esa raíz romana, italiana, ¿no? Pues llegan unos pueblos nuevos que van a, en cierta medida, acabar con ese mundo clásico, pero también luego lo van a recibir de un modo singular y van a aportar también. Y luego vamos a llegar también a ese momento especial que es el Imperio Carolingio y la figura de Carlomagno, con ese intento de restaurar también el Imperio Romano. Luego seguiremos, pero ahora mismo nos queremos centrar en estos 4 y comenzar por los principios, por Grecia y por Roma. En otras conferencias que hemos tenido hemos hablado mucho, lógicamente, de Grecia y de Roma, y hoy nos vamos a lanzar un reto difícil, que es, en una sola sesión, resaltar algunas de las grandes creaciones de Grecia y de Roma. Es un reto muy difícil, porque son muchas, y este tema podría darse a lo largo de todo un año, perfectamente, o de 2, pero lo vamos a hacer en 45 minutos. Para eso tenemos a alguien que pueda hacerlo en 45 minutos. Traemos aquí a gente joven suficientemente preparada. Pues quiero ya agradecer desde el principio la presencia de Manuel Cruz Ortiz de Landázuri. Manuel Cruz Ortiz de Landázuri se ha dedicado muchos años, aunque es muy joven, pero muchos años ya, al estudio del mundo antiguo. Él es profesor de Historia de la Filosofía Antigua, se ha formado en diversas universidades europeas y con diversas estancias universitarias en el mundo alemán, en Bonn, en Viena, en Roma. Ahora está preparando un proyecto también para otra estancia en la Universidad de Múnich. Y le hemos liado aquí para que nos aborde este tema con la idea de poder conocer algunos de los aspectos más significativos de la creación griega y romana. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros y tienes la palabra. Muy bien. Bueno, yo quiero agradecer en primer lugar a José Alipio que me haya invitado y haber podido conocer esta asociación cultural, ¿no?, de Raíces de Europa. Para mí es un gran honor, ¿no?, estar aquí. Tengo aquí unas imágenes. Bien, voy a intentar dar la conferencia a raíz de unas imágenes que vamos a ir viendo poco a poco. El título de esta conferencia, aunque es sabiduría griega y grandeza romana, a mí se me había ocurrido un subtítulo que le puede venir muy bien, y es Hijos de Grecia y Roma. Hijos de Grecia y Roma.
¿Por qué había pensado en este título? Bien, he puesto aquí tenemos aquí una imagen de la Acrópolis, del Partenón. A mí es una imagen que me gusta especialmente porque cada vez que veo el arte griego, la arquitectura griega, en mi mente lo que pienso es que no son simplemente unas ruinas, unas piedras, unas columnas, sino que yo creo que es algo que a todos nos pasa. Cuando vemos el arte griego, la escultura griega, la arquitectura, nos sentimos vinculados con esas obras artísticas. Y de alguna manera decimos, esto forma parte de nosotros. Quizás si uno va pues, por Japón y ve el arte tradicional japonés, pues quizás uno dice, bueno, puede ser bonito, puede ser simpático, pero parece que no tiene que ver demasiado con nosotros. Si vemos un templo griego, enseguida decimos, mira, esas columnas son las mismas columnas que yo encuentro en la Diputación de mi ciudad o en el Parlamento, etcétera, etcétera. Sabemos que es algo nuestro. Somos hijos de Grecia y Roma. Si lo pensamos un poco, lo que más nos define como personas es nuestro lugar de procedencia. Si yo cojo el Documento Nacional de Identidad, nuestro DNI, pues ahí lo que nos define y lo que pone es que somos hijos de fulano y mengano. Quién es mi padre y quién es mi madre. Pensándolo un poco, quizás si nos tuvieran que pedir un documento cultural de identidad, tendríamos que decir que nuestra madre es Grecia, porque Grecia nos ha aportado el arte, nos ha aportado el pensamiento, nos ha aportado la cultura, y nuestro padre, el padre siempre tiene un sentido más práctico de las cosas, es Roma, porque Roma supo tomar esa cultura griega, incorporarla y hacerla más práctica, ¿no? Un sentido más realista quizás de la vida. Bien, antes de seguir adelante y de mencionar las principales aportaciones de Grecia, del mundo griego, al arte, a la filosofía, quiero encuadrar, aunque sea ligeramente, ya hemos dicho 45 minutos da para poco, pero bueno, aunque sea poco, por lo menos dar algunas pinceladas de quién es el pueblo griego, qué es el pueblo griego. A mi modo de ver, en la historia hay dos pueblos un tanto misteriosos y un tanto significativos. Uno es el pueblo judío, porque el pueblo judío es un pueblo raro entre los pueblos que le rodean, es el único pueblo en la antigüedad que cree en un solo Dios, y eso es un tanto misterioso desde un punto de vista histórico. Y otro pueblo es el pueblo griego. El pueblo griego, culturalmente, no se parece demasiado a los pueblos que le rodean. Sí, los egipcios desarrollaron las matemáticas, los jeroglíficos, los fenicios el comercio, pero el pueblo griego desarrolla una cultura propia, en buena medida porque tuvieron un alfabeto. Vamos a darle... Bien, aquí tenemos un mapa de Europa en el siglo V. En este periodo Europa estaba habitada básicamente por diversas tribus de muy distinta procedencia, ¿no? Tenemos en la península ibérica iberos, celtíberos, luego están los pueblos celtas más al norte, tribus germanas, ¿no? Los ilirios, los tracios ya en oriente, los etruscos que luego darían lugar, ¿no? Y los latinos que darían lugar luego al pueblo griego. Y sin embargo, en la península balcánica, al sur, en un territorio fundamentalmente montañoso y con muchas islas, va a aparecer un pueblo que va a transformar Occidente y va a transformar de alguna manera nuestra manera de pensar, va a hacer Occidente. Bien, aquí una imagen más detallada, ¿no? de Grecia. El auge de la cultura griega tiene lugar fundamentalmente en el siglo V y IV antes de Cristo. Es un tanto misterioso, o por lo menos causa perplejidad preguntarse por qué el pueblo griego es como es. En primer lugar, hay una característica que hace al pueblo griego un pueblo distinto, y es su organización política. Los griegos no se organizan en grandes imperios dominados por un tirano, como podía suceder con el imperio persa, no se organizan tampoco en tribus dispersas unas de otras, sino que se organizan en torno a pequeñas comunidades políticas que son las llamadas ciudades-estado. Y esto va a ser muy importante para entender la cultura griega, porque el griego, vinculado a su ciudad-estado, ha desarrollado una gran mentalidad libre. Se siente vinculado, por así decir, una mentalidad más nuestra, no a su pueblo, ¿no?
yo soy de mi pueblo se rige por sus propias leyes, y aunque es cierto que todos somos griegos, hablamos el mismo idioma, a la vez cada uno de estos pueblos busca su propia educación y va a desarrollar su cultura propia. El auge de la cultura griega es eminentemente, o se lleva a cabo fundamentalmente, en la Ática, en la zona de Atenas. Aunque sea brevemente, hay que situar esto un poco en contexto, ¿no? ¿Por qué es esto así? Los griegos vivieron como ciudades-estados durante muchos siglos, en guerras permanentes unos con otros. Solo se da una cierta unidad entre el pueblo griego cuando llegan las guerras médicas, es decir, las guerras contra los persas. De alguna manera es el enemigo común, es decir, bueno, es que nos vienen a atacar, o nos defendemos o esto se nos viene abajo, cuando los griegos deciden unirse. La máxima rivalidad siempre se había dado en el pueblo griego entre Esparta y Atenas. Y el primer momento en el que se unen de alguna manera para hacer algo en común es decir, hay que derrotar al imperio persa. El imperio persa viene por nosotros y hay que hacer una liga de griegos para luchar contra ellos. Les va bien, a los griegos les va bien esta unión. Y cuando vuelven victoriosos, se da un sentimiento en esas polis de querer compartir el poder. De decir, hemos logrado riquezas, hemos logrado victorias. Quizás es el momento de que nuestro poder sea una cosa compartida por todos. Y es entonces cuando surge en Atenas la llamada democracia. Quizás este es el primer logro desde el punto de vista político y quizás lo que nos ha llegado muchas veces como visión idealizada de la Grecia. Bien. Hombre, lo primero que habría que decir de esta democracia griega es que era una democracia eminentemente minoritaria. No es una democracia como la entendemos hoy en día, ¿no? De que todo el mundo tuviera derecho a voto, sino que es una forma política en la cual, por lo menos, los ciudadanos de pleno derecho, que eran apenas un 10% de la sociedad, podían participar del poder político, podían participar en elecciones y las decisiones políticas se tomaban en ciertas asambleas. Bien. La figura de Pericles, ¿no? que vemos aquí en esta imagen, simboliza el momento de esplendor político, cultural y artístico de Atenas. Atenas es una ciudad rica, es una ciudad con buenos políticos, es una ciudad en la cual se ha dado cierta estabilidad, estamos hablando en torno al siglo V a.C., y es en esta Atenas donde se va a desarrollar la arquitectura, la escultura, el arte, la tragedia y el momento de esplendor también de la filosofía. Bien, tenemos aquí una imagen de Pericles. Esto no es arte griego, ¿no? Es arte más neoclásico, siglo XIX. Tenemos una imagen de Pericles pronunciando un discurso fúnebre. Y quisiera leer, aunque sea brevemente, unas palabras que recoge Tucídides, el gran historiador del pueblo griego, amigo también de Pericles, que hicieron famoso y que de alguna manera viene a representar el espíritu democrático de Atenas entonces. Dijo Pericles en un discurso fúnebre después de una batalla contra los persas, en la cual pues, se ve que habían muerto muchos griegos, pero los griegos habían vencido y decide Pericles dirigirse al pueblo y dice lo siguiente: nuestra política no copia las leyes de los países vecinos, sino que somos la imagen que otros imitan. Se llama democracia porque no solo unos pocos, sino unos muchos pueden gobernar. Bien, con el ascenso de la democracia, Atenas se va a dar lugar a un fenómeno cultural y de alguna manera que algunos han visto una especie de humanismo anticipado, ¿no? Un humanismo a la griega del siglo V a.C. Y es el llamado movimiento sofístico, la sofística. ¿Qué es lo que sucede en Grecia en el siglo V? Claro, si la democracia ahora supone una participación del poder por parte de muchos, la clave está en dar con una buena educación que permita formar ciudadanos nobles, ciudadanos que sean buenos gobernantes y ciudadanos que lleven a Atenas y a la comunidad política hacia su bien propio. La cuestión es la cuestión de la llamada paideia. La paideia es una palabra muy importante en todo el pueblo griego, porque bueno, de esta palabra diríamos ahora que viene la palabra educación, ¿no? De aquí la palabra pedagogía, pedagogo. Pero la paideia no es solo la educación.
para los griegos. La paideia es el ideal de la cultura. Es decir, cuáles son los valores que tenemos que transmitir a nuestros jóvenes y cómo lo hacemos para lograr que esos jóvenes sean el día de mañana buenos dirigentes, bien sea en el mundo político, en el mundo económico y en el mundo militar. Por eso, en Grecia encontramos también el primer modelo de cultura que se preocupa por la educación de los jóvenes. Y quizás esta es la primera característica que a mí me gustaría reseñar del pueblo griego. ¿Qué es lo que hace que, sobre todo, el pueblo ateniense sea un pueblo grande? Que sea un pueblo preocupado por la juventud. Que sea un pueblo que no asimila sin más las tradiciones antiguas, sino que intenta dar con un modelo, con una educación que haga mejores a los ciudadanos, que los haga buenos gobernantes y que los lleve a lo que los griegos llaman la grandeza de ánimo, la kalokagathia. Es decir, es importante como seres humanos llegar a ser no solo buenos, sino también bellos. Bellos, se entiende, no por fuera, eso no es algo que esté a disposición de todos, ser bellos por fuera, pero sí podemos llegar a ser bellos por dentro. Para eso tenemos que lograr la adecuada educación. Un modelo educativo que se va a imponer en Atenas en el siglo V es el de la llamada sofística, los sofistas. Aquí tenemos una imagen del célebre orador Demóstenes, conocido porque practicaba sus discursos poniéndose piedras, ¿no?, debajo de la lengua, de manera que le podía ayudar a declamar, y aquí le vemos practicando a la orilla del mar sus discursos que luego serían famosos en las asambleas. Los sofistas son maestros de la palabra. Intentan dar una educación a los jóvenes que les permita, sobre todo, triunfar en la vida política y económica. ¿Cuál es el medio adecuado para triunfar? Manejar los recursos retóricos, la oratoria. ¿Cuál es el problema que tiene la sofística? Y quizás ha pasado la palabra sofista en nuestros tiempos por esta connotación negativa. Que los sofistas muchas veces se dedicaban a enseñar a los jóvenes atenienses cómo poder manipular, cómo poder usar las palabras adecuadas para conseguir los fines políticos convenientes, lo útil, la riqueza, etcétera, etcétera. Bien, realmente los sofistas en el siglo V y también en el IV a.C. eran auténticos maestros de la educación, que cobraban por sus enseñanzas, y cobraban mucho, y cobraban bien. Frente a esta reacción sofística, vamos a ver cómo aparece la figura del gran maestro filósofo Sócrates. Me atrevería a decir que Sócrates es el padre de la ética, es el padre del pensamiento occidental. Ciertamente ha habido filósofos antes de Sócrates. Sócrates no es el primer filósofo, aunque sí que es el primero que se llama a sí mismo filósofo. Es una cuestión debatida, ¿no? Quizás alguno antes, pero Sócrates de alguna manera se declara a sí mismo filósofo. ¿Qué quiere decir filosofía? Filosofía es amor a la sabiduría. Frente a los sofistas, que se llamaban a sí mismos sabios, porque dominaban la palabra, porque enseñaban cosas útiles a los jóvenes, Sócrates, como filósofo, va a decir: yo en el fondo no sé nada, yo no sé dominar la palabra, yo no sé acerca de las artes técnicas, ni de los oficios manuales, yo lo único que soy es un amante de la sabiduría. Eso sí, es un amante de la sabiduría comprometido con la verdad, comprometido con la razón. Por eso, a mi modo de ver, en Sócrates tenemos al padre de la filosofía y al padre de alguna manera de la cultura occidental. ¿Qué nos define como europeos, como occidentales? ¿Qué ha definido la historia y el progreso de Europa? De alguna manera es una profundización en el uso de nuestra razón. Todos como europeos, como occidentales, de alguna manera estamos convencidos de que los problemas se usan dialogando, buscando la mejor alternativa mediante el uso de nuestra razón. Y esto es algo que cultivaron los primeros filósofos, sobre todo aplicándolo al ámbito de la naturaleza, cuando veían los astros y trataban de comprender qué era aquello. Y es algo que lo va a emplear con toda su crudeza y con toda su vigor Sócrates. Sócrates está convencido de que la única manera de ser plenamente humanos es mediante el uso de la razón, y que mediante ese uso de la razón es como mejor podemos llegar a descubrir
la buena forma o la mejor forma para nuestra sociedad. Sócrates decía de sí mismo que no sabía nada. Frente a otros que parecían sabios, él decía, yo no sé nada. Y es que solo desde el reconocimiento de la propia ignorancia, de ese yo no sé nada, es como se puede despertar el auténtico saber. Sócrates tampoco escribió nada. Todo lo que sabemos de Sócrates lo sabemos por su discípulo Platón, que escribió los diálogos, en los cuales le usa como personaje ficticio y a la vez real. No se sabe hasta dónde llega la ficción y hasta dónde llega la realidad del Sócrates que nos pinta Platón. Y lo sabemos también por su otro discípulo Jenofonte, que también nos dejó unos retazos. Pero él no escribió nada. ¿Y por qué no escribió nada? Porque para Sócrates la verdad no está en los libros. Los libros es letra muerta. Y la verdad tiene que ser algo vivo. Y la vida está en el diálogo, en la conversación de unos con otros, mediante el empleo de la razón. Por eso es, de alguna manera, el padre de la filosofía, el padre de la ética. Porque una ética solo puede estar fundada en la medida en que hay una pretensión de conocer cómo son las cosas con todas las consecuencias. Sócrates sabemos que murió condenado a muerte por el pueblo ateniense. De alguna manera Sócrates se les había hecho un tanto incordioso, ¿no? a los atenienses, porque claro, los políticos pues, preferían el éxito, lo útil, y Sócrates era un bicho raro. Se dedicaba a ir de un lado a otro de la ciudad preguntando acerca de la virtud, acerca de qué es la justicia, acerca de qué es lo bueno, acerca de qué es el arte. Y además había agrupado en torno a sí una serie de jóvenes que le seguían con un auténtico fervor. Y esto no era bien visto. Así que hubo una especie de conspiración por parte de algunos atenienses y decidieron condenar la muerte. Sócrates no rehúye la muerte. Sócrates está comprometido por la verdad. Y quizás sea justamente en ese compromiso con la verdad que le lleva incluso a asumir la muerte lo que le hace un espíritu tan grande y lo que le hace el padre, a mi modo de ver, de la cultura occidental. Porque todo el desarrollo de Occidente posterior es de alguna manera un desarrollo de eso que Sócrates ya sembró. Y es el convencimiento de que mediante nuestra razón podemos alcanzar la verdad y podemos hacer una sociedad mejor. Bueno, esto es una inscripción, está en latín, pero la inscripción original se encontraba en el templo de Delfos, ¿no? El Noste te ipsum, en griego, Nosti se auton, conócete a ti mismo. Esto va a ser un leitmotiv, una frase que va a hacer época en la Atenas del siglo V y del siglo IV. La va a tomar Sócrates y va a pasar a la filosofía posterior. Solo es posible vivir adecuadamente como seres humanos en la medida en que intentamos conocernos a nosotros mismos. Y conocernos a nosotros mismos comienza por asumir nuestra propia ignorancia y nuestros propios límites. Porque solo en la medida en que nos reconocemos como limitados, reconocemos que nuestro saber no abarca demasiado, es como se despierta el amor a la sabiduría, el amor por la verdad. Bien, paso a la siguiente imagen. Es la escuela de Atenas, pintada por Rafael. En esta escuela de Atenas vemos diversos filósofos, ¿no? del periodo griego, pero me interesa sobre todo centrarme en los dos personajes que ocupan el centro de nuestras miradas en este cuadro, que son Platón con las barbas blancas y Aristóteles con las barbas marrones. Es célebre este cuadro porque vemos a Platón señalando hacia el cielo. De alguna manera Platón, como discípulo de Sócrates, se preocupó sobre todo por el alma y por aquello elemento espiritual y por aquellas realidades que de alguna manera superan el ámbito de lo sensible y nos acercan a realidades más propias de lo divino. Y por otro lado tenemos a Aristóteles señalando la tierra, o por lo menos sugiriendo la tierra, y con un libro, porque era un gran escritor. Y es que Aristóteles, si Platón ha simbolizado el pensamiento que mira hacia arriba, hacia las ideas, hacia el espíritu, Aristóteles, como discípulo de Platón, se va a fijar, sin embargo, en las realidades concretas. Voy a detenerme brevemente a contar los principales logros tanto de Platón como de Aristóteles, muy brevemente porque el tiempo se nos echa encima y todavía tengo muchas cosas que contar. El pensamiento de Platón está condensado fundamentalmente en una obra llamada La República,
que es una obra, de alguna manera, que resume todo su pensamiento y a la vez es extensa. En esa obra, Platón se propone o se pregunta por qué es la justicia y cuál es la forma más justa de gobierno. A la hora de examinar cómo tiene que ser esa forma de gobierno, va a tratar del alma, va a tratar de las ideas, va a tratar de dar una explicación antropológica que explique quién es el hombre y cuál es nuestra misión en el mundo. Porque solo entendiéndonos a nosotros mismos es como podemos dar con un régimen ideal y cómo podemos organizar la sociedad. Ciertamente la República tiene un carácter utópico y siempre se ha visto como una obra que de alguna manera en la que Platón quiso abarcar demasiado y quizás le salió un planteamiento demasiado utópico, demasiado idealista. Más allá del planteamiento, lo que me parece interesante de la filosofía de Platón y lo que ha aportado a la cultura occidental es darse cuenta de que los seres humanos somos algo más que mera materia, que los seres humanos somos también espíritu, que podemos contemplar cosas bellas en sí mismas, que podemos acercarnos a la justicia y siguiendo un poco esa orientación de la filosofía que le había dado Sócrates, podemos construir una sociedad más justa en la medida en que, mediante la razón, intentamos descubrir la verdad. El carácter de la filosofía de Aristóteles, sin embargo, se acerca más a las realidades concretas. Es sabido que la gran pasión de Aristóteles era la biología. Un tercio de sus tratados son fundamentalmente biológicos y lo que intenta es enmarcar las especies y explicar en qué se diferencian unas de las otras. La filosofía de Aristóteles, a mi modo de ver, el mayor logro para nuestra cultura europea es haber dado con una explicación del hombre y de la felicidad y de haber señalado el camino concreto, el camino de la virtud. Aristóteles, preocupado también por la formación de los jóvenes, nos señala que si queremos ser realmente felices, esa aspiración que todo hombre tiene de lograr una vida dichosa, la mejor manera es mediante el cultivo de ciertos hábitos, de ciertas virtudes, que lo que permiten es acciones bellas, acciones buenas para la comunidad y sobre todo buenas para nosotros mismos. Bien, después de la filosofía griega, antes de pasar a lo siguiente, lo que quiero hablar, después de la filosofía de Platón y Aristóteles, la filosofía de alguna manera va a tomar un cariz más práctico o más enfocado en la ética. La filosofía se va a volver sobre todo una medicina del alma. Esto es así porque, en buena medida, tras el ocaso del imperio de Alejandro Magno, del que luego hablaré un poco, la cultura griega se vuelve una cultura más cosmopolita. He comenzado diciendo que los griegos se agrupaban en torno a pequeñas comunidades políticas, que eran ya las llamadas polis, que tenían sus leyes propias. Estas comunidades habían vivido enfrentadas hasta las guerras médicas y después vivirán autónomas. Solo se da una unificación de Grecia con la invasión de los griegos por parte de los macedonios, en concreto de Filipo de Macedonia y después de su hijo Alejandro Magno. Alejandro Magno va a ampliar el imperio macedónico por todo Oriente, hasta llegar hasta la India, más o menos. De algún modo, mientras Alejandro Magno vive, todavía el mundo griego es un mundo en paz y en prosperidad. El problema es que Alejandro Magno murió demasiado joven. Murió prácticamente en plena campaña en la India y a su muerte se divide su reino entre sus 4 generales. Lo que lleva sobre todo a una fragmentación de ese imperio y lo que lleva también a lo que se ha llamado el movimiento helenista. Es decir, Grecia deja de ser una cultura centrada en unas pocas islas o en una pequeña península y de alguna manera Grecia se amplía allá hasta donde llegaba el imperio macedónico. Ese es el movimiento del helenismo. La cultura griega, esa filosofía, pero ahora también lo vamos a ver en formas artísticas, se va a ampliar de alguna manera por todo el mundo. Esto hace que el griego del siglo, sobre todo finales del siglo IV, el siglo III, sea un griego que ya no tiene a la polis, a su comunidad política, para protegerle. Porque ya no ha dejado de existir esa comunidad política con sus leyes propias. Ahora es parte de un inmenso imperio. Y dentro de poco ya ni siquiera un imperio. Y la filosofía va a tratar de responder a cuestiones de tipo más pragmáticos. De tipo más pragmático. Es decir, ¿yo qué tengo que hacer con mi vida para ser feliz? Es ahí donde van a surgir, sobre todo el movimiento epicúreo,
Epicuro, que propone que la felicidad es el placer, y los estoicos, que proponen el autocontrol, el autodominio, como camino para lograr la felicidad. Bien, otra de las grandes aportaciones de Grecia para nuestra cultura es la ciencia. Es la ciencia. Frecuentemente se dice que en Grecia hay un paso del mitos al logos. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a las explicaciones del mundo gobernadas por las historias fabulosas, que esos son los mitos, las historias de Zeus, de Poseidón, va a aparecer un intento de explicación de la naturaleza basado sobre todo en la razón, en esa razón que los filósofos cultivan, pero que también se va a desarrollar en un camino de explicación natural. El trueno ya no es un instrumento de Zeus como venganza para los hombres. El mar, el movimiento de las olas, no es ya simplemente una furia de Poseidón. Y el movimiento de los astros parece que sigue un cierto tipo de lógica matemática. Nosotros nos hemos desacostumbrado a contemplar las estrellas. Es algo ya raro para nosotros. Vivimos en una ciudad y las luces de la ciudad no nos dejan contemplar las estrellas. Pero el firmamento nocturno era algo muy importante en el mundo antiguo. Era de alguna manera lo único que veían por la noche y debía ser algo aproximado a lo que para hoy nosotros es la tele, ¿no? Nosotros nos distraemos con la tele, un griego, un antiguo, se distraía viendo las estrellas y cómo se movían. Bien, los griegos son los primeros que se empiezan a preguntar por el movimiento de los astros. Son los primeros también que empiezan a darse cuenta que ese movimiento sigue un orden matemático, que podemos dar con ciertas fórmulas o con ciertos teoremas que pueden explicar el movimiento circular de los astros. Ofrecen una visión racional del mundo, ya no enmarcada únicamente en la explicación mítica o fabulosa. De este modo los griegos desarrollan la astronomía, pero también van a desarrollar la medicina. En este cuadro tenemos el célebre Hipócrates, padre de la medicina antigua, cuyos tratados fueron válidos, revisados ligeramente luego por Galeno, que fue un escritor romano, pero bueno, la medicina hipocrática fue válida prácticamente pues, hasta el siglo XVI o XVII, hasta que aparece la medicina moderna. La medicina de Hipócrates es una medicina sobre todo basada en la teoría de los 4 humores, ¿no? No es una medicina de alguna manera que tenga microscopios, sino que está basada en teorías, pero sí que se basa en la experimentación, en un cierto tipo de experimentación. Se basa en una cierta explicación racional de cómo funciona el ser humano, el cuerpo del ser humano. Se entiende que todavía son explicaciones muy rudimentarias, pero el germen ya está allí. El germen de la ciencia lo ponen los griegos. Pasamos al arte. Es una pena para mí tener que hablar de todas estas cosas de un modo tan rápido. Por una parte he dicho, bueno, voy a seleccionar aunque sean los principales temas de la cultura griega y aunque sea por lo menos sembrar un poco o dar las principales pautas que a mi modo de ver, bien, tiene que ser un poco rápido por razones de tiempo, pero bueno, no quería dejar de hablar del arte. ¿Cuál es la grandeza del arte griego? Sobre todo de este arte que lleva su esplendor en esa Atenas del siglo V, del siglo IV antes de Cristo. A mi modo de ver, el arte griego nos fascina tanto y nos sentimos tan vinculados a él, porque el griego lo que busca sobre todo detrás de sus obras artísticas es representar el ideal de belleza y armonía. Un templo griego, este es el templo de Agrigento, en lo que podríamos llamar la Magna Grecia, el sur de Italia. El arte griego no es un arte especialmente ostentoso, ni recargado. No es un arte con excesivas florituras. Hombre, lo que nos ha llegado sabemos que posiblemente estuviera pintado en su época original y tuviera algunos frisos. Pero bueno, aun con todo, lo vemos y no nos parece una cosa excesivamente recargada, sino que decimos, bueno, lo que busca sobre todo es la sobriedad de las formas, la pureza de las formas. Formas agradables a la vista y con cuya contemplación de alguna manera apreciamos la armonía óptica. Todo el arte griego está basado en definitiva en un sistema de proporciones visuales, el espacio que hay entre las columnas, cuánto tiene que medir la columna, la distancia entre los capiteles, etcétera, etcétera. No busca un arte recargado, un arte rico en detalles, no, porque
Al griego con lo que disfruta es sobre todo viendo la pureza de la forma sobria, la forma en sí misma. A su vez es un arte que no es un arte especialmente práctico. En un templo griego no cabrían más de 200 personas. Es un arte, de alguna manera, un arte por el arte. Un arte que persigue la belleza en sí misma. Y esto es algo nuevo y original en la historia de la cultura. Y de alguna manera es también una de las claves, a mi modo de ver, de la cultura europea. Europa de alguna manera se definida por este amor a la belleza, pero no por un amor a la belleza, o muchas veces sí que ha tenido fines prácticos, pero también por un amor a la belleza en sí misma, a ese buscar la forma pura. Lo encontramos también, ¿no?, en estas cariátides, que son columnas, pero a la vez son mujeres. Cómo contrasta ese movimiento de las ropas, de las cariátides, esa textura, ¿no?, con la sobriedad de las formas, de los capiteles, de la piedra, etc. Lo encontramos también, este ideal de armonía y de belleza, en la escultura, en el Doríforo de Policleto. Sabemos que una escultura como el Doríforo estaba basada sobre todo en una proporción de cabezas. Policleto, cuando realiza este tipo de escultura, lo que pretende sobre todo es dar con la medida o con el canon perfecto de ser humano. Al griego no le interesa representar a Mengano o a fulanito no le interesa ese tipo de arte concreto. Le interesa representar al ser humano perfecto, al cuerpo humano perfecto. Un cuerpo humano sereno, un cuerpo humano proporcionado, un cuerpo humano que nos transmite ese ideal de proporción, de medida, de sosiego, con cuya contemplación disfrutamos. No disfrutamos porque el Doríforo esté muy recargado, ¿no?, sino que disfrutamos en la contemplación pura de la forma, el cuerpo perfecto. Bien, el otro pilar del arte griego y también fundamental para la educación es la literatura. Es la literatura. Los griegos no solo han sido padres de la filosofía, de la medicina, de la ciencia, de la escultura, sino también de la literatura. Se suele decir que Homero educó a toda la Hélade. Los niños griegos aprendían sobre todo escuchando y después leyendo los cantos de Homero. Homero, aunque se duda si realmente Homero existió o no existió, pero bueno, sí que existiera o no existiera la figura concreta de Homero, se sabe que representa a esos rapsodas, posiblemente fue un rapsoda, un poeta griego, ciego, que andaba de ciudad en ciudad ganándose la vida, contando una serie de historias legendarias que gustaban escuchar, y aquí lo tenemos representado, ¿no?, tocando con su lira. No hay que olvidar nunca que la literatura griega siempre es una literatura oral, para ser escuchada y no tanto para ser leída, y muy vinculada con la música, tanto la Ilíada y la Odisea, que son las dos grandes obras de Homero, están escritas en forma de verso y posiblemente se acompañaban musicalmente, también porque eso ayudaba a que los rapsodas, esos poetas, las aprendieran de memoria. Por eso se suele también suponer que eran poetas ciegos, porque de alguna manera esa falta de visión les ayudaría a agudizar la memoria y a retener los versos. Bien, ¿por qué gustaban las historias de Homero? ¿Por qué gustaba la Ilíada y la Odisea? Gustaban porque eran relatos de alguna manera fantásticos, pero sobre todo relatos profundamente humanos. Relatos que pretenden transmitir una serie de valores que son los pilares de la propia cultura griega. En la Ilíada lo que se nos cuenta, sobre todo, es la historia de una guerra. La guerra de Troya, famosa por el caballo, ¿no? La Ilíada no cuenta la historia del caballo, más bien cuenta lo anterior, ¿no? Cuenta la lucha entre Aquiles y Héctor en una batalla, sobre todo, fundamentalmente heroica. Son dos héroes enfrentados. Y el valor que se intenta transmitir, el modelo de virtud, es fundamentalmente el espíritu guerrero. Un buen griego es un buen soldado, es un buen guerrero que sabe sacrificarse por la patria. Eso es el mensaje que trata de transmitir la Ilíada. La Odisea, que posiblemente fue compuesta un poco posteriormente, narra sobre todo la historia de un viaje, la historia de vuelta de Ulises, de Odiseo, a su tierra.
el rasgo que de alguna manera define a Ulises es su astucia, su capacidad de usar la prudencia. Por eso el valor, el modelo de virtud que se ve y que intenta transmitir la Odisea es fundamentalmente el valor de amor a la tierra, a la propia patria, por eso quiere volver Ulises, y la importancia de usar la razón y de la prudencia para resolver los asuntos humanos. Estos iban a ser dos pilares fundamentales de esa paideia, de esa cultura, de esa educación griega que se daban a los niños y después todo el mundo de alguna manera aprendía. La literatura aparece como medio de entretenimiento, pero también como medio de pedagogía, como medio de enseñanza. El otro gran pilar de la literatura griega es el teatro, la tragedia. Claro, resulta interesante que el pueblo griego sea un pueblo que prefiere pasar sus días de ocio y sus fiestas en común, no tanto viendo luchas de gladiadores, como podía hacer el pueblo romano o otros pueblos bárbaros, sino que lo que desea y lo que hacen, de hecho, es acudir al teatro para ver lo que más les llama la atención, que son las tragedias. Las tragedias, bueno, aquí he puesto una imagen, ¿no?, de diversos actores, se representaban con máscaras, que de alguna manera cada máscara era un personaje y de este modo podían ser interpretados siempre por varones, ¿no? Las mujeres de alguna manera estaban un poco excluidas, lo que hoy sería un poco políticamente incorrecto, pero entonces no se veía tan así. ¿Por qué es importante las tragedias y por qué les gustan las tragedias a los griegos? ¿Y por qué, a mi modo de ver, son un aporte significativo para Europa y para nuestra cultura occidental? Fundamentalmente porque las tragedias pretenden transmitir acciones humanas, acciones en parte heroicas, pero en parte trágicas, y educar a los espectadores transmitiendo los sentimientos de compasión y de pena. Las historias trágicas, ya se ha pasado esta palabra a nuestro acervo cultural, generalmente acaban mal. Acaban mal porque lo que se intenta representar es cómo, a raíz de una serie de malas acciones cometidas por hombres, tienen una serie de consecuencias que los dioses castigan. Y que de este modo no es del todo libre, o no estamos libres de responsabilidad de nuestras acciones, sino que lo que hacemos tiene unas consecuencias y que hay un premio y un castigo. De este modo, mediante la representación trágica, lo que intenta, cuando el ateniense ve a esos actores acompañados de un coro, de una música, porque no hay que olvidar que el teatro no era solo declamación, sino que era un espectáculo audiovisual, ¿no?, lo más parecido al cine que había en aquel entonces, lo que pretende es sobrecoger al espectador, que el espectador salga sobrecogido. Y esto siempre ha sido una función del arte, de la literatura, incluso podríamos decir de nuestro cine contemporáneo, ¿no? Cuando vemos una gran película, decimos, hombre, es una película no solo porque es entretenida, no solo porque pues me lo paso muy bien, sino porque decimos, toca temas profundos. Y esta película ha sabido sobrecogerme. Me ha llevado a vivir una serie de sentimientos como los vivieron los personajes que lo representaban. Y eso es algo que descubrieron los griegos. Bien, he mencionado ya cómo la decadencia política de Grecia lleva a una especie de cultura cosmopolita, y de alguna manera ya en el siglo III antes de Cristo vemos como el centro de la cultura griega ya no está solo en Atenas, sino que van a aparecer centros culturales de alguna manera por todo el Mediterráneo y también por Oriente. Alejandría sería un buen ejemplo de esto. Bien, de todos modos el esplendor griego iba a durar bien poco, porque pronto iba a surgir una civilización, una cultura que se iba a hacer con el dominio de toda Europa, y es la cultura romana. Me voy a intentar detener menos la cultura romana porque veo que ya no tenemos tanto tiempo, pero por lo menos voy a intentar señalar los aportes más significativos, ¿no? ¿Quiénes son los romanos? Bueno, sabemos que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, parece que en el siglo VIII a.C. Los romanos eran un pueblo eminentemente campesino, rural. Sus valores fundamentales no pivotaban tanto sobre la contemplación de la belleza en sí misma, ni por una gran reflexión, sino que el romano es un hombre amante de su tierra, de sus tradiciones, de mantener
lo suyo. Y sobre todo, y esto quizás es el asunto interesante, son personas con un gran espíritu práctico. Es un pueblo que no intenta tanto lograr grandes creaciones artísticas, sino sobre todo ver cómo resolver los problemas de forma práctica y sencilla. Bien, el pueblo romano se fue expandiendo progresivamente sobre el Mediterráneo hacia el siglo I ya de nuestra era. Habían conseguido ya dominar las Galias, Hispania. Bueno, voy a tener que ir un poco rápido, ¿no? en esta breve introducción histórica. Sí, vamos bien, ¿no? De tiempo. Vale. ¿Qué es lo interesante del pueblo romano? Lo interesante del pueblo romano es que va a conseguir coger lo mejor de la cultura griega y adaptarla a sus necesidades concretas, a sus necesidades prácticas. Los romanos no van a construir simplemente templos por contemplar la belleza en sí misma, sino que van a tratar de tomar los motivos ornamentales, incluso también del pensamiento griego, e incorporarlos a su peculiar manera de ver la vida. ¿Cuál es la primera gran creación del pueblo griego? Del pueblo romano, perdón. La creación de un imperio. La creación de un imperio. Roma es el primer estado que consigue integrar a varios pueblos bajo una misma jurisdicción y que eso perdure durante muchos siglos. La dominación romana, como digo, dura aproximadamente desde el siglo I, bueno, un poco antes ya habían ido incorporando, ¿no? Desde el siglo II antes de Cristo, siglo I, hasta el siglo V de nuestra era, ¿no? Muchos siglos. ¿Cómo consiguen los romanos mantener un imperio? Fundamentalmente porque logran, por una parte, que haya buenas vías de comunicación y por otro lado consiguen que haya una legislación unificada, que haya una misma ley para otros. Esto es posible porque los romanos habían desarrollado su peculiar derecho civil, su peculiar, y supieron implantarlo allá donde iban. En esta imagen tenemos una de las vías de Pompeya. Incluso vemos cómo tiene una especie de paso de cebra, ¿no? Porque entre esas piedras de alguna manera pasaban los carros y se habían inventado ese sistema, ¿no? Para que los transeúntes por lo menos pudieran pasar de acera a acera. Bien, los acueductos, ¿no? Las grandes obras de ingeniería lo que permiten sobre todo es crear un espacio cultural y comercial. Si vemos un mapa de Hispania, pues tenemos aquí las principales vías de comunicación. Si cogemos un mapa de carreteras actual, pues posiblemente no... Hombre, sí, habría sus diferencias, pero pues vemos aquí ya las principales ciudades, ¿no? Hombre, me parece que tenía más importancia, ¿no? Tarragona que Barcelona, pero bueno, César Augusta, que es Zaragoza, Toledo, Mérida, Sevilla, Hispalis. Y sobre todo habían logrado los romanos crear una red de comunicaciones entre todo el imperio. Claro, las vías, las comunicaciones, las calzadas, lo que permiten es unir lo que está lejano. Unir lo que está lejano. Gracias a que tenemos calzadas, podemos comenzar unas redes de economía entre ciudades. Podemos exportar alimentos, podemos exportar minerales, pero lo que es más importante, podemos exportar la cultura. Podemos exportar la cultura. Lo cercano se vuelve lejano. Ese arte griego que los romanos han incorporado pueden a su vez expandirlo por todo el imperio. Y de este modo pues podemos encontrar templos pues, por todas las ciudades fundadas por los romanos. Podemos encontrar escuelas de filosofía en todas las principales ciudades que fundan los romanos. Podemos encontrar escuelas de retórica, podemos encontrar centros culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Las vías permiten que la cultura se expanda, que no haya límites entre fronteras. Y de alguna manera esto es lo que va a permitir que en toda la Europa, dominada por los romanos, se cree de alguna manera un espacio cultural uniforme. Un espacio cultural uniforme. Gracias a este espacio cultural uniforme, hoy en día en Europa, en gran parte de los países europeos, hablamos latín, ¿no? Porque el español no es otra cosa más que el latín modificado, y el francés igualmente, y el italiano, etcétera, etcétera, ¿no? Pero somos fundamentalmente romanos porque los romanos consiguieron crear esta red de comunicación, gracias a esta mentalidad práctica, pragmática. En segundo lugar, los romanos, como he mencionado antes, dieron con la ley.
dieron con la ley. Solo es posible fundar un imperio estable en la medida en que el gobierno no es un gobierno despótico, sino que es un gobierno gobernado por leyes claras. Bien, aquí tenemos una sanción, creo que es del emperador Vespasiano. Bien, los romanos habían logrado dar con un sistema de instituciones públicas claras, estables, uniformes, que se mantienen siempre iguales en el tiempo, hombre, con ligeras modificaciones, que si yo tengo un pleito con alguien puedo acudir a resolverlo y bueno, se me va a administrar justicia. La ley lo que permite es que los comportamientos no sean comportamientos de alguna manera sin falta de regulación, sino que precisamente tengan una ordenación racional, que podamos ponernos de acuerdo entre todos y gracias a que tenemos una misma ley, esté en César Augusta o esté en Petra, pues va a regir un mismo derecho. Bien, el otro aspecto interesante de la ley es la firmeza de las instituciones romanas. Esto solo es posible gracias a que los romanos tienen una clara conciencia de que tienen que marcar la potestad allí donde van. Lo hemos ejemplificado en los arcos romanos. Los arcos son instrumentos sobre todo de propaganda política. Los arcos lo que hacen es conmemorar las victorias del pueblo romano y de alguna manera recordar allí en los países donde han sido vencedores que los que dominan son los romanos y que hay una estructura clara de poder y una jerarquía. Y esto es muy importante a la hora de fundar un imperio. No hay que olvidar que el resto de estados, los estados modernos, en el fondo, siempre lo que han sido es una copia y un intento de emulación de ese estado romano. El imperio como un garante de orden que luego nosotros como naciones, bien seamos españoles, bien seamos franceses, bien seamos italianos, tenemos que lograr un estado ordenado, con unas instituciones fuertes. El primer estado ordenado es el estado romano. Me atrevería a decir que de alguna manera, como romanos que somos también europeos. Y de alguna manera nuestra aspiración europea es también a integrarnos de alguna manera en un estado uniforme, que haya una misma legislación para todos. Bien, será un reto para nosotros ver si es esto posible conseguirlo. Bien, junto al derecho tradicional romano, al derecho civil, que es el que gobierna sobre todo a los ciudadanos romanos, va a aparecer un concepto también interesante, que es el del derecho de gentes. Aquí tenemos una imagen del célebre jurista romano Gallo, que es aproximadamente el siglo II después de Cristo. Se sabe poco, tenemos pocos datos acerca de su vida. Bien. ¿Qué es este llamado derecho de gentes? Los romanos se daban cuenta de que, aparte de su derecho tradicional, había que aplicar también un derecho a los extranjeros. Y que ese derecho aplicado a los extranjeros no podía ser simplemente un derecho arbitrario, sino que tenía que ser un derecho gobernado por la razón. Dice Gallo, todos los pueblos se rigen por leyes y costumbres y usan en parte su propio derecho y en parte el derecho común de todos los hombres. Pues el derecho que cada pueblo establece para sí, ese es suyo propio y se llama derecho civil, ¿no? Ese es el derecho de cada pueblo. En cambio, el que la razón natural establece entre todos los hombres, ese observa uniformemente entre todos los pueblos y se llama derecho de gentes. Como si dijéramos que es el derecho que usan todas las naciones. Claro, el derecho de gentes va a ser enormemente interesante, no tanto para el periodo romano, los romanos tampoco le consideran especial importancia, sino que va a ser importante después de la modernidad porque se ha visto muchas veces en este derecho de gentes un anticipo de lo que se puede llamar el derecho natural. Es decir, todos los seres humanos, por el hecho de seres humanos, parece que nos regimos según una ley común para todos. Una ley que tiene que estar gobernada por la razón. Y que todos de alguna manera, podríamos decir ya de una manera más moderna, incluso contemporánea, tenemos una serie de derechos básicos que deben ser respetados. Bien, los romanos todavía no andaron demasiado en este concepto, pero sí que por lo menos lo atisbaron y por lo menos lo aplicaban respecto a los extranjeros. Bien, por último decir algo del arte romano, porque si no, he hablado tanto del arte griego y del pensamiento griego que me parece... Bien, los romanos no fueron excesivamente originales en sus obras de arte. Lo que hicieron básicamente
fue copiar el arte griego. Darse cuenta de que habían descubierto en Grecia un arte que era difícilmente superable, pero que sí lo podían incorporar ¿a qué? A sus necesidades prácticas. Si yo quiero construir una basílica donde impartir justicia, lo que hago es hacerlo al modo griego, con las columnas griegas, pero eso sí, de una manera magnífica, de una manera grande. El romano construye primero a base de ladrillos y después ornamenta sus edificios con los principales símbolos del arte griego, ¿no? Con las columnas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello siempre al servicio de necesidades prácticas, al servicio del poder, al servicio de la necesidad religiosa, al servicio de, ¿no? Pues Agripa. Aquí tenemos el panteón de Agripa, que sobre todo, bueno, lo que quería ser era una especie de edificio funerario, ¿no? Para Agripa, ¿no? El arte romano es también un arte concreto. A diferencia del griego, el griego quería expresar siempre el ideal del hombre perfecto, el ideal de la belleza, la pureza de las formas. El romano, en cambio, prefiere lo concreto, ¿no? El hombre pues, que tiene la piel de un color, que tiene barba, que tiene, ¿no? la mujer que tiene el pelo con un determinado peinado, etcétera, etcétera. El hombre que es anciano, que tiene arrugas, que no es bello en sí mismo, pero es bello porque está bien representado. ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice también que el romano tiene un gran sentido de la historia, tiene un gran sentido de que somos seres en el tiempo, de que somos seres concretos y que nuestras acciones y lo que hacemos de alguna manera perdura en el futuro. Una costumbre muy romana era hacer una máscara de cera a aquellos difuntos medianamente ilustres para luego poder hacer pues, una pequeña estatua o para poder simplemente recordar su cara. Los romanos también quisieron construir monumentos que conmemoraran sus principales batallas, sus principales acontecimientos históricos. Es de alguna manera el primer pueblo que elaboró un imperio y que se da cuenta de que el imperio es algo histórico, que nosotros como seres humanos hacemos historia y que esa historia tiene que permanecer y que tiene que ser transmitida a los demás. Bien, para terminar, me gustaría simplemente marcar algunas de las pautas generales o de algunas de las cosas que a mi modo de ver son las que marcan las principales aportaciones de Grecia y Roma a nuestra cultura occidental. Es cierto que con la caída del imperio, de alguna manera, la cultura grecorromana se vio oscurecida, o que por lo menos ya no tuvo tanto esplendor. Es evidente que cuando Europa es conquistada por los bárbaros, aunque ya tendréis otra sesión sobre los bárbaros, las vías de comunicación quedan rotas, se deja de hablar latín, el latín evoluciona hacia lenguas romances, y de alguna manera este cauce de cultura y ¿no? que era el imperio se ve reducido. Y sin embargo, Grecia y Roma siguen vivos en nosotros. Termino como he empezado. Somos hijos de Grecia y Roma. Somos hijos de Grecia y Roma. ¿Por qué somos hijos de Grecia y Roma? A mi modo de ver, porque a nosotros como europeos y como occidentales estamos convencidos de que es posible alcanzar la verdad mediante la razón. Esa verdad que ya Sócrates, mediante su filosofía, aspiró a alcanzar. Esa verdad que también Platón, cuando plasmaba la República, una sociedad ideal, estaba convencido de que si razonamos, si nos paramos a pensar, si intentamos solucionar los problemas no mediante la violencia, sino tratando de buscar la mejor forma racional, podemos mejorar nuestras formas de vida. Ese arte que también pretende de alguna manera buscar la belleza en sí misma, la verdad en sí misma, la armonía de las formas. Ese espíritu práctico de los romanos que supo tomar lo mejor de la cultura griega y adaptarla a los problemas concretos. Esa ley que también descubrieron los romanos que permitía precisamente un orden racional, una cultura uniforme y de alguna manera una convivencia pacífica y que permitiera el progreso. En la Europa que estamos viviendo y que nos toca vivir a partir de los próximos años, ¿no? que estamos viendo, también vemos un movimiento semejante de unión a lo que significó el imperio, a lo que significó sobre todo Roma. Un
un movimiento de cruce de caminos, de también ruptura de fronteras, de una misma ley para todos. Y parece que esa nostalgia del imperio es algo que llevamos muy inscrito en podríamos decir, en nuestra cabeza y en nuestro corazón como europeos. Será una tarea de todos nosotros ver cómo logramos que esa cultura no solo sea algo asimilado, sino que sea verdaderamente un vehículo de progreso que nos ayude a vivir mejor como mejores ciudadanos mediante el uso de nuestra razón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, por esta excelente disertación que nos ha acercado un poquito a esas aportaciones extraordinarias de estos dos grandes pueblos que son el pueblo griego y el pueblo romano. Fenomenal, porque era muy difícil el tema, abordarlo en tan poco tiempo. Yo ahora lo que os diría es que aprovechéis, si queréis, ahora seguro que de tantos temas que han salido, hay algún aspecto que queréis a lo mejor profundizar o preguntar, pues aprovechad, a ver quién es el primero que rompe el hielo. Siempre cuesta un poco, no, luego adelante, María Luisa. Quería preguntar un poco qué pasaba con la esclavitud. Claro, ¿Cómo correlacionamos eso, no? Sí, la verdad es que era un tema que también me hubiera gustado también tratar. Claro, generalmente nos acercamos muchas veces al pensar, bueno, la cultura antigua siempre es una visión un tanto idílica, ¿no? Eso es. Me parece, bueno, ¿no? La Grecia en esas islas y con los templos y la democracia y los romanos también. Pero bueno, lo cierto es que la edad antigua es una edad de luces y sombras, como todas las épocas, por otra parte. Y frente a grandes figuras del pensamiento y grandes figuras de la cultura, también vemos pues, lo más miserable, ¿no? La cultura antigua es sobre todo una cultura, yo diría, muy violenta. O sea, es un periodo histórico sobre todo de guerras, de sangre, de dominio. He hablado del derecho romano, y el derecho romano, si posiblemente si lo examináramos, ¿no? Pero claro, no hay mucho tiempo, en muchas cosas nos escandalizaría, ¿no? Porque de alguna manera todo el poder lo tenía el pater familias, ¿no? Y el resto de alguna manera eran tratados como esclavos. Bien, a mí quizás lo interesante de todo esto es darnos cuenta también que Europa de alguna manera lo que ha sabido es ir progresando culturalmente y moralmente, y que quizás el germen ya estaba allí. Cuando he dicho que Sócrates era el padre de alguna manera de la cultura occidental, me parece que esa aspiración de alcanzar la verdad y esa aspiración también de alcanzar un orden político mejor solo es posible en la medida en que hay un convencimiento de que mediante nuestra razón podemos pensar mejor las cosas. Entonces es cierto que en la antigüedad había cosas que iban mal, pero también es cierto que hoy en día estamos mejor en muchos aspectos. En otros quizás no, y quizás antes había esclavitud y ahora no hay. En el mundo griego, en el mundo romano había esclavitud. Pero de alguna manera me parece bonito por lo menos ver que el germen de lo que luego sería un movimiento de repensar las cosas y darnos cuenta de que no nos podemos conformar con cómo está la sociedad, ya estaba allí. Ya estaba allí. Gracias. No. A ver quién se lanza alguna otra pregunta. Adelante. Hola, mira, claro, es el tema tan amplio que no da tiempo. La caída del Imperio Romano, pues actualmente, bueno, yo y a veces pensamos pues que tiene mucho de similitud con los tiempos que se avecinan ahora, ¿no? O sea, exceso de todo, decadencia que lleva a un desenfreno de muchas cosas, a unas pérdidas de valores, de crisis, de todo, ¿no? Social, política y tal. Y luego la llegada de otros pueblos, otras religiones fanáticas. ¿Lo ves tú como esa similitud? Yo creo que hay similitudes, pero a la vez creo que tampoco, no sé, al menos quizás yo también porque soy joven, no lo veo en una clave tan pesimista.
Es cierto que vivimos un momento de cambio en Europa. Es un cambio porque, como decía antes, las fronteras parece que se rompen y no son solo las fronteras nacionales, también son las fronteras culturales. Estamos en un momento también de globalización. De alguna manera asimilamos todos unas mismas formas de funcionar. A mí me parece que esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y quizás en muchos aspectos sean más las buenas que las malas. Lo que es importante es que en todo ese proceso sepamos mantener una cierta identidad europea. Esa identidad europea, a mi modo de ver, quizás no está tanto en que hablemos, pues no sé, nuestro idioma, sino sobre todo en que sepamos mantener ese convencimiento de que mediante la razón podemos ordenar mejor la sociedad. Que eso es el descubrimiento griego, sobre todo de su filosofía, y de alguna manera lo que también, de una manera práctica, supieron ir llevando a cabo progresivamente los romanos. Entonces, aunque es cierto que vivimos un momento de cambios, creo que todo ese movimiento de cambios lo importante es decir, bueno, vamos a ver cómo construimos una sociedad, sobre todo mediante nuestra razón, que sea lo mejor posible, lo más pacífica posible, en la cual hay un progreso y en la cual demos una adecuada educación también a la juventud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, cambios en la historia siempre ha habido, ¿no? Siempre, o sea, también pretender que todo sea rígido y estable. ¿No? Lo importante es, dentro del movimiento, ver cómo logramos mantener esa identidad. No sé, al menos así lo vería, que creo que esto es muy opinable, ¿no? Más sobre el futuro, poco sabemos. Adelante. ¿Hay alguna razón por la que Alejandro Magno orientase todas sus conquistas hacia el oriente y mucho menos hacia otros puntos geográficos? Bueno, la primera conquista de Alejandro Magno hacia el oriente sobre todo es porque el enemigo eran los persas. El enemigo natural de los griegos, aunque él era macedonio, siempre habían sido los persas. Entonces, claro, si los que nos están haciendo la guerra son los persas, pues primero... Entonces cuando consigue, tampoco soy un experto en esta cuestión histórica, pero cuando consigue desmantelar de alguna manera el imperio persa, ve que se le abre la puerta hacia oriente. O sea, siempre en la historia de los pueblos vemos cómo hay una serie de equilibrios políticos, ¿no? Y siempre un pueblo débil se agrupa en torno a un pueblo fuerte. Si yo no puedo gobernar, por lo menos voy a ser gobernado por alguien que me dé cierta protección y... Claro, cuando Alejandro Magno consigue desmantelar el imperio persa y vencer a los persas, de alguna manera ve que la puerta a oriente está abierta, que es muy fácil seguir ampliar las conquistas y llegar más lejos, porque no tiene un gran imperio que le pueda hacer frente. Pero vamos, ya digo que tampoco soy un experto total, ¿no?, en este tema. Muy bien, pues si os parece, os dejamos por hoy. Solamente quizá recordaros, aunque lo habéis visto aquí, que mañana vamos a tener en Luis de Julia otra conferencia. Es un salto cronológico hacia atrás, nos habla del pueblo judío como otro de los pueblos singulares y especiales. Vamos a hablar de ese pueblo en el contexto del creciente fértil y luego la siguiente sesión es el día 31 de marzo. Estáis todos invitados. Muchísimas gracias por haber venido. Hasta la próxima sesión.